Hola, profe, buenos días. Buenos días, qué pena con ustedes, tengo problemas de conectividad. Para el cual podríamos utilizar esa expresión propia de la mitología griega, la manzana de la discordia, que es una analogía precisamente para evidenciar una... ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buenos días, por favor, me prenden la cámara. Brian, por favor, la cámara. Santiago, cierra, por favor, la cámara. Nicolás, por favor, la cámara. Daniel, Tomás, Mafe. Brian. Hola, profe, buenos días. Buenos días, por favor, la cámara, o si no, qué pena, los voy a sacar de clase. Profe, yo ya hablé con Leo. Si usted tiene problemas, Luis Miguel, tiene que comunicarse con el coordinador para que él me dé la autorización. Es una orden ya de ellos. Sí, profe, yo ya hablé con Leo. Ya, porque si no, qué pena, se sale de clase. Brian, por favor, o si no, qué pena con su merced. Ok. Hasta ahorita ingresamos a la clase. Tengo problemas de conectividad, entonces ese fue el motivo. Buenos días. ¿Ya ustedes entregaron trabajos? Ya tengo notas de ustedes, pues no tengo todavía notas de ustedes. Ah, sí, listo. Entonces, no tengo notas ni de Cristancho, no tengo notas de Fajardo María Isabel de la primera semana. Empezamos ya con nuestra segunda semana, por favor. Vamos a Classroom, les comparto pantalla. Y Brian, le pido el favor, el señor coordinador me dio la orden a que si usted el día jueves, él ingresó y lo llamó y usted no contestó. Entonces me dijo que si usted no prendía la cámara, no se identificaba, tenía que dejarlo por fuera de clase. Entonces, por favor, evitemos los problemas. El único de este curso que tiene de la cámara es el permiso es Daniel Cafiero. Y también les voy a pedir el favor de que no deben entregar la clave a ningún estudiante de otros colegios. Ya por ahí la investigación ha avanzado bastante y yo creo que ya los van a empezar a llamar quienes entregaron la clave la vez pasada para lo de inglés y para el saboteo de la clase de español. Ya hay nombres de estudiantes de su curso. Entonces, por favor, hay que respetar. Tomás Méndez, ¿con quién está hablando? Tomás, ¿está en clase o lo saco?
Señora, profe, con nadie. Con nadie, sí. Estoy en clase, pero ¿qué estoy Listo. haciendo? Hágame el favor, te voy a compartir pantalla y me hace el favor, Julián Hurtado. Compartimos pantalla, vámonos para la semana 2. Profe, yo estoy desde el celular. ¿Quién está con Nicolás Arbeláez? ¿Está con desde el celular? Godoy. No, profe, yo no puedo, es que el internet está muy lento. Galel, entonces, hágame el favor. Compartimos pantalla semana 2. Profe, tienen que habilitar la función. Pantalla semana 2, ok. Nos vamos para literatura contemporánea. Me hace el favor, Julián Hurtado me va a leer la introducción y va a leerla en voz alta. Ya va, profe, espera. Hoy en día, la literatura en Colombia ha conseguido su propia voz alrededor del mundo. La diversidad de autores y géneros influyó para la producción intelectual del país. Para la producción intelectual del país. Se incrementará, sin embargo, a pesar de que existen escritores brillantes, la literatura colombiana es aún desconocida para muchos, o solo se estudian algunas de sus obras. Gracias al desarrollo de la comunicación en la sociedad contemporánea, el ser humano está en contacto con los acontecimientos internacionales. No obstante, los escritores colombianos se han preocupado por hablar de la realidad del país y de sus habitantes. Los escritores e intelectuales colombianos asumieron diferentes posiciones frente a la problemática social de los últimos años del siglo XX. En varias novelas, poemas, obras de teatro y ensayos aparecieron muchos de estos conflictos bajo la mirada artística de sus creadores. Listo. Panorama histórico y cultural lo va a leer Felipe Forero. Va a leer los 3 párrafos. En donde dice para panorama histórico y cultural, profe. Sí. Las transformaciones sociales, producto de nuestra industrialización y la violencia entre grupos armados al margen de la ley, ha hecho que los sectores más débiles de la sociedad, no, profe, no alcanza que numéricamente mayores en zonas rurales, emergen a las ciudades para solucionar problemas como el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades. A partir de los años 40, con la avalancha de inmigrantes se empezó a construir una nueva realidad en las ciudades. Los nuevos ciudadanos se instalaron en los antiguos barrios pobres o en las zonas marginales de las ciudades. Este hecho evidenció el problema del crecimiento demográfico y la imposibilidad del Estado para cubrir las necesidades de todos. Entre los hechos ocurridos en las últimas décadas se destacan la llegada al poder de Alberto Lleras Camargo en 1958 y el comienzo del Frente Nacional, Convenio Liberal Conservador, para sucederse en a la presidencia, así como su culminación con el periodo presidencial de Misael Pastrana Barrera en 1974. Ya, prefiero más. Está silenciado. Está silenciada, profe. Perdón, sigue Mafe hasta antes del título de panorama literario. Las políticas respectivas de los gobiernos para cumplir con las obligaciones generadas por créditos financieros adquiridos por el país, la violencia generada por la guerrilla y paramilitarismo, el narcotráfico, la relación con el presidente Álvaro Uribe Vélez. En los años 80, el ingreso de capitales aumentó en Colombia gracias al narcotráfico. Sin embargo,
Esto también en los años, esto también desató una guerra en los carteles de la droga por controlar un monopolio del negocio. Después de la eliminación de grandes carteles de la droga, los grupos guerrilleros, que en un principio nacieron como una manifestación en contra de la injusticia social, por otra parte, los grupos paramilitares que se crearon de forma ilegal para contrarrestar las acciones violentas de la guerrilla. También se dedicaron al negocio del narcotráfico para sostener su lucha armada. Está silenciada, profe. Panorama literario lo va a leer del boom latinoamericano. Cierra, por favor. ¿Qué leo, profe? Santiago, vas a leer todo lo del boom latinoamericano. Hasta países. Fue uno de los movimientos que influyó en mayor medida dentro de la postura literaria del continente. En este movimiento se planteaba la ruptura del tiempo cronológico en las obras narrativas. Los temas hacían referencia a las costumbres y tradiciones en la sociedad latinoamericana, pero esta vez eran tratados con un innovador, eh, ma- con un innovador manejo del lenguaje y con una crítica a los gobiernos que oprimían a la población. Los europeos vieron al boom latinoamericano como una escritura del realismo mágico, puesto que llegaron a pensar que muchos de los sucesos narrados en las obras eran producto de la imaginación del escritor. Este hecho era cierto en algunas ocasiones, en otras los escritores solo plasmaban la realidad en sus países. Nuevas propuestas literarias. Las vamos a empezar a leer. María Alejandra. Al lado del boom surgió una serie de escritores que se preocuparon por construir lenguajes que solo podían funcionar en sus obras. La palabra se convierte en protagonista misma de las obras. El autor escribe como si estuviera hablando y va introduciendo discursos poéticos, políticos, históricos, científicos, íntimos y colectivos. El lector de esa literatura puede descubrir diversas temáticas y además encontrar que, en algunas obras, los autores combinan diferentes géneros, anécdotas, poemas, mitos, entre otros. Siga. Los autores contemporáneos tienen como condición particular el exótico manejo del lenguaje. Sin embargo, también se puede decir que ese lenguaje les ha permitido hacer cuestionamiento a la sociedad contemporánea y a la individual del hombre. Individualidad. Los temas como la decadencia de los partidos políticos, la burguesía, el conflicto armado, el narcotráfico, los movimientos de izquierda, la música, la educación y las actividades contemporáneas son parte de las producciones literarias contemporáneas. ¿Sigo, profe? Sigue Brian. Para muchos intelectuales, la crisis colombiana deviene de ciertos momentos históricos y por eso tratan de revisar esos periodos retomando la vida de personajes históricos o creando personajes que vivieron en esas épocas. Ese es el caso del escritor como Germán Espinosa en La tejedora de coronas, Próspero Morales Padilla en Las pecados de Inés de Hinojosa, De Pedro Hinojosa. Gómez Valderrama en La
Raya del Tigre y Gabriel García Márquez en El General en su laberinto. ¿Sigo, profe? Siga Méndez. Profe, ¿en dónde van? Usted debe estar atento a dónde vamos. Pues yo estoy escuchando. Debe seguir la lectura como la estoy siguiendo yo. Ok. ¿Van ahí donde me subrayó? No sé, mire a ver dónde vamos. Sí. La ciudad es otra de las preocupaciones de los escritores contemporáneos. Los espacios citadinos se asumen como proyecciones simbólicas, recorren haz de crisis de identidad, inestabilidad, soledad y abandono. Los protagonistas de las novelas se sienten atrapados en la selva de cemento y sus espacios tratando de encontrar sus recuerdos y los lugares que los podrán conducir a la felicidad. Por favor, siga Rojas. Algunos escritores que se ocupaban de esta temática son R.H. Moreno Durán, particularmente en la teología Femina Suite, Antonio Caballero en su obra Sin Remedio, Luis Fayad en Compañeros de Viaje, Mario Mendoza en Satanás. ¿Sigo leyendo? Siga leyendo. Características de la literatura colombiana contemporánea. Los escritores colombianos sobran la historia social, política y cultural de Colombia para convertir esta historia en ficción. Han recurrido a diversas estrategias como el realismo crítico, la parodia erudita y la reinterpretación y la reconfiguración fantástica. Todo esto indica que los escritores nunca han estado ajenos a la situación que los rodea, sino que por el contrario invitan a los lectores a reflexionar sobre su propio mundo y su destino. Estas son algunas de las características de la literatura actual. Ruptura con la escritura lingüística tradicional, las obras crean palabras, retoman otras oralidad y construyen formas que solo se pueden comprender con el contexto de la obra. Crítica constante a la corrupción y el gobierno. Conciencia histórica que busca develar las problemáticas contemporáneas del país. Inserción de destinos, tipos de discusión que dan cuenta del mundo cosmopolita actual y los temas de la literatura colombiana contemporánea. Por favor, va a leer. Ya le digo, Pinzón, continúe. Espere, profe, que me perdí. Entre, Entre los temas más abordados por la literatura contemporánea se puede mencionar la historia. Algunos conflictos de la historia colombiana se convierten en temas literarios, las relaciones sentimentales. Se tratan de relaciones sentimentales con un desenlace fatídico que tiene su origen en el comportamiento desolador y trágico celos de los personajes. La corrupción. Se hace una constante crítica a los sistemas gubernamentales y a las mafias que intervienen en las decisiones políticas de su país. La ciudad toma vida a través de la compenetración de los personajes con sus espacios. El arte, la pintura, la música, la escultura y la misma literatura se toman como objeto que permite desarrollar los temas principales. ¿Sigo? Daniel Cafiero. Principales géneros de la literatura contemporánea. En la actualidad se puede observar el desarrollo de todos los géneros. Sin embargo, existe un auge por la producción de novelas que no evidenció en ningún otro periódico de la historia de la literatura colombiana. La novela, este género se desarrolla ampliamente con distintos tipos de personajes, estructuras argumentativas y temáticas. En los concursos literarios de novelas realizados en Latinoamérica, el 20% en promedio de las obras entregadas son colombianas. La ganadora del Premio Nobel Alfaguara del 2004 fue la colombiana Laura Restrepo con su obra Delirio.
¿Sigo? Siga, sí, señor. La poesía. En el presente se organizan festivales de poesía en las principales ciudades del país. El más destacado es el que se lleva a cabo en el mes de junio, en la ciudad de Medellín. Allí se rinde homenaje a poetas reconocidos, pero también tiene la oportunidad de demostrar las nuevas generaciones de poetas. El cuento corto y el cuento que recoge las costumbres de una determinada región han sido de los mayores desarrollos dentro de este género. También se puede citar los textos en cuales los escritores colombianos hablan de sus experiencias en otros lugares del mundo. El ensayo. La crítica del arte ha aumentado junto con la producción. Hoy en día algunos críticos colombianos como el fallecido Rafael Gutiérrez Girardot son reconocidos en universidades y círculos de otros países. Ok. Entonces, Tomás Méndez, ¿qué entendió de todo eso? ¿Cuál sería la introducción de la literatura colombiana, la literatura contemporánea? ¿A qué le suena todo eso? ¿De qué se habla ahí en todo eso que leímos? Que es como introducción. Que mencionan la historia, los conflictos de Colombia, y que es un desarrollo de los géneros de la literatura contemporánea. Entonces, dentro de la literatura contemporánea, vamos a ver toda la parte de los aspectos políticos, lo que ya ha sucedido, lo que está sucediendo en el momento. Vamos a encontrar que dentro de la literatura colombiana nos van a hablar de los partidos conservadores, los liberales, la guerrilla, todos los presidentes que de cierta manera han pasado por la historia de nuestro país. Nos están hablando a nosotros también en la literatura contemporánea colombiana, nos están hablando de escritores que aún todavía viven. ¿Qué escritores les suenan ahí que viven todavía? Por ahí se nombraron. ¿Quiénes? ¿A ustedes les gusta leer esos libros de ese señor, de ese escritor? ¿Quién es el autor de Satanás? ¿Quién se ganó el premio de Alfaguara en el 2004? ¿Con qué libro? ¿Dónde está la parte de la cultura, jóvenes? Lo acabamos de leer. Laura Restrepo. ¿Quién es esa señora? Es una escritora contemporánea colombiana. Tiene varios libros. Se hizo muy famosa con el libro de Lirio, que más adelante de pronto ustedes en grado noveno, en décimo, lo van a tener que leer. El IFES ha retomado algunos fragmentos de ese libro. Mario Mendoza, quien escribió Satanás. Mario Mendoza, ¿no? Mario Mendoza. Mario Mendoza. Y él que en ese libro de Satanás, él habla mucho de algo histórico que pasó por los 80, una masacre en la séptima. Entonces, toda la literatura contemporánea lo que hace es, de cierta manera, deja impregnado en sus obras, en los cuentos o en las obras literarias, en una poesía, la realidad de lo que se está viviendo en un país. ¿Quién fue Gabriel García Márquez para Colombia? Hace poco él murió, pero su premio Nobel con 100 años de soledad.
En Cien años de soledad, él nos habla del realismo mágico. Él nos metió en el cuento de su obra de Cien años de soledad con todo lo que se presentó en el Urabá, la matazón de la matazón que hubo allá, cómo fue Macondo, cómo era Macondo, la creatividad que él tuvo en sus escritos. Entonces, eso es lo que vamos a mirar nosotros en toda esta parte de la literatura colombiana. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y es el siguiente. Pasemos a esos PDFs que tenemos, Caleb. ¿Qué quiero que vayan a hacer? Van a tomar apuntes. Me van a tomar apuntes. Vamos a ir mirando poco a poco. Van tomando apuntes porque luego vamos a hacer un trabajo grande de literatura contemporánea. Entonces, tomen apuntes para que después no tengan que volver otra vez a retomar todo para hacer el trabajo que tienen que hacer. Empezamos con el de literatura contemporánea, un video de 6 minutos. Por favor, necesito que tomen apuntes. Volumen. Espere, profe, vuelva a compartir. Esto conllevó a la Guerra Fría. Ahora continuemos con los acontecimientos regionales. Hola. Soy un viejo sabio que viene a enseñarles sobre el contexto histórico de la literatura contemporánea. Todo comenzó con la Primera Guerra Mundial. Después siguió la Segunda Guerra Mundial. Esto conllevó a la Guerra Fría. Ahora continuemos con los acontecimientos regionales para enfocarnos más en la literatura contemporánea colombiana. Comencemos por el asesinato de Gaitán, que se desencadena en el famoso Bogotazo, y la lucha entre conservadores y liberales. La historia después continúa con el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Sigamos. Continuamos con el narcotráfico organizado, el comienzo del sicariato, la fundación de guerrillas y el paramilitarismo, lo que conlleva el desplazamiento de campesinos e migración masiva, además de un constante conflicto entre los jóvenes. Es triste. Después de todo esto continuamos con la globalización y mejoramiento de la comunicación gracias a la tecnología. Comienza el proceso de paz. Colombia se industrializa. Sin embargo, el hambre, la violencia y el desempleo siguen establecidos. Este fue el contexto histórico de la literatura colombiana. Muchas gracias. Todo bien, todo bonito, un 3-0 con la ayuda de Dios. Discúlpeme, pero tengo síndrome de Tourette. Chao a todos, yo soy el indio que va a hablar sobre los antecedentes de la literatura contemporánea, pero antes querer tomar chicha. Bueno, ahora sí voy a hablar de los antecedentes. Lo primero que pasó fue el movimiento vanguardista, después pasar la llegada de la modernidad, la aceptación de los grupos minoritarios y la heterogeneidad, comenzar las demandas de los derechos de los indígenas, afrocolombianos y mujeres con relación a la equidad y la justicia, comienzo de luchas y sentires, y finalmente nace la literatura contemporánea. Ahora me voy. Bueno, que los dioses me conviertan en serpiente. Hola, yo soy un cerdo que va a hablar sobre las características de la literatura contemporánea. Tiende a manifestar la realidad social de un país rodeado de violencia. Escriben sobre la desesperanza frente a procesos políticos. Hacen alusión a la historia. Está ligada con el boom latinoamericano.
Hablan de lo propio y de lo foráneo. Tienden a mezclar lo urbano con lo rural. Hacen críticas y proyecciones simbólicas de la inestabilidad, del abandono, etc. Bueno, ya me voy, chao. Hola, soy un inglés que viene a hablarles de los géneros de la literatura contemporánea. Primero tenemos el ensayo. Es un texto argumentativo. No tiene tantos elementos literarios. Luego tenemos a la poesía. Tiene un desarrollo y divulgación menor que el de la novela. Se escribe en prosa y verso, utilizando la mayor cantidad de elementos literarios posibles. Continuemos. El próximo género literario es la novela. Es el género más desarrollado en la literatura actual. Desarrolla infinitas temáticas y estructuras. El libro de Crepúsculo es un ejemplo de una novela. Para finalizar tenemos el cuento. Este es un claro ejemplo de un cuento para niños. El cuento tiene varios tipos, como el cuento corto, y se habla de las experiencias personales de los autores a través del mundo. También cubre muchos temas. Al igual que la novela, el cuento puede tratar de violencia, como el sicariato, el secuestro o las ciudades, o de paz. El cuento tiene varios tipos, como el cuento corto, y se habla de las experiencias personales de los autores a través del mundo. También cubre muchos temas. Al igual que la novela, el cuento puede tratar de violencia, como el sicariato, el secuestro o las ciudades, o de paz, con historias femeninas, juveniles o de biografías. Eso fue todo, muchas gracias. Hola, vengo a hablarles sobre los temas de la literatura contemporánea. El primer tema es la ciudad. Relata sobre el espacio urbano, relata sobre los personajes y su relación con los problemas de la ciudad. El segundo tema es la historia. Trata sobre la memoria histórica del país. Recrea personajes e incidentes. El tercer tema habla sobre la memoria generacional. Hablan de la infancia y juventud de un personaje. Hablan sobre conflictos y lazos familiares. El cuarto y último tema es el arte. Usa la pintura, la escultura, la música y la literatura para desarrollar tramas narrativas, generalmente creados por escritores involucrados en la creación de un libro. Listo. Entonces, aspectos importantes de ahí de la literatura contemporánea del video que miramos. Felipe Forero, ¿qué recuerda de lo de este video de 6 minutos? No, pues profe, que se basa en la literatura colombiana, cuenta todo los relatos que han pasado desde esos tiempos, por ejemplo la muerte de Gaitán, que ahí fue como un boom para todo eso, sí, profe, de toda la historia de Colombia, de la literatura colombiana, desde sus antepasados hasta la actualidad. Sebastián Villamarín, cuéntame, ¿qué le llamó la atención de este video de la literatura contemporánea? Pues serían como los los antecedentes de todo lo que pasó, cómo se generó, en qué épocas, en qué tiempos, en qué se caracterizaba la literatura contemporánea, todo lo que marcó en esa generación, o sea, en esos tiempos, en esa generación, lo que marcó en ellos, lo que estuvieron ahí. Emafe.
Pues que hubo muchos antecedentes para esa vaina y pues que bueno, ¿Cómo así que para esa vaina? pues para la literatura modernista colombiana, digo contemporánea. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron unas causas que se nombró anteriormente dentro de la historia, en la parte histórica? El asesinato de Gaitán, el golpe de estado de Pinilla, el sicariato, el desplazamiento de campesinos, el proceso de paz, la industrialización y los derechos de los indígenas, mujeres y afrocolombianos. Pero ¿qué pasó con la guerra de los 1000 días? Bueno, listo, ahora otro. Hurtado, ¿qué entendió? Pues, profe, yo puse el avance de la literatura colombiana, la primera parte que era como la historia, puse las características y puse los géneros, que fue lo que alcancé a copiar. Y pues que entendí que la literatura colombiana ha venido avanzando desde hace mucho tiempo y que lleva una historia sobre su evolución, más o menos hasta que llega hasta la independización de Colombia. Y ya. Alejandra, ¿me puede decir el contexto político de la literatura contemporánea? ¿Qué acontecimientos se presentaron? Obviamente es un contexto histórico. Alejandra. Alejandra. Alejandra Riascos, ¿está en clase o se perdió o se durmió? Alejandra. Pinzón. Yo estoy evaluando, no crean que no estoy evaluando. Pues, profe, de contexto histórico, entendí que pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría. De los antecedentes tengo los derechos de poblaciones indígenas, asesinato de Gaitán, guerra bipartidista, narcotráfico organizado, sicariato, guerrillas y paramilitarismo. Sí, pues estoy escuchando. ¿Será? Diga que lo estoy escuchando. Estoy buscando. Ok. Abarcan temas como la violencia, procesos políticos, problemas citadinos, las formas de verla son la poesía, texto argumentativo, novela, cuento, temas que incluye la ciudad, memoria histórica del país, el arte y la vida personal. Tarea. No quieren leer y no se ponen cuidado conmigo, pues ahorita este periodo los voy a apretar. Entonces ustedes verán. Entonces, me van a consultar causas y consecuencias de la Guerra Fría. Todas las causas. Profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que no escuché bien. Causas y consecuencias de la Guerra Fría. Ok. Pinzón, ¿qué más hablamos? Guerra Fría, ¿qué más? Primera y Segunda Guerra Mundial. Primera y Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí nomás van a ser causas y consecuencias de la Guerra Fría y también las causas y las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso me imagino que ya lo vieron ustedes en el área de sociales. Listo, entonces la Guerra Mundial, causas y consecuencias de la Guerra Fría. ¿Y qué más?
¿Nos dije? Primera y Teoría de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, ajá. Es decir,